Buenas, el grupo 6 está compuesto por César González Muñoz, David González Rúa, Meder Jiménez Pérez, Alonso Luna Silevi, Esid Torregrosa. El tema que nos toca exponer es el procedimiento arbitral comercial internacional. Buenas, mi nombre es César González, eh, soy integrante del grupo número 6, al cual le corresponde la exposición del tema procedimiento arbitral comercial internacional. En este momento a mí me corresponde la ley modelo de arbitraje comercial de la CENUTMI. La ley modelo fue aprobada por la Asamblea General de la Comisión de las Naciones Unidas por el Decreto Mercantil Internacional CENUTMI el 11 de diciembre de 1985 mediante resolución 4072, principalmente por la conveniencia de unificar criterios en el derecho internacional, derecho procesal arbitral, específicamente la práctica del arbitraje comercial internacional. Ámbito sustantivo de la ley. En el ámbito de aplicación de la ley, de la presente ley, está contenida en el artículo primero, partiendo de la premisa que ésta trae de arbitraje. El parágrafo 3 establece que para que se considere internacional, se requiere que las partes, al momento de suscribir cualquier relación comercial, se encuentren establecidos sus establecimientos de comercio en estados diferentes. En el ámbito sustantivo, este artículo establece que la regla general de aplicación se da en los momentos en que las partes hayan convenido expresamente que la resolución del conflicto involucre a más de un estado, o el lugar donde se ejecutará el contrato, o si el lugar objeto del litigio esté por fuera donde están sus establecimientos. Con relación a lo territorial, establece que para que la ley entre a dirimir el asunto, ésta sea reconocida por el estado donde se deba desarrollar el arbitramiento. También contempla los casos en que las partes tengan más de un establecimiento, para lo cual se tendrá en cuenta el lugar que tenga mayor relación con el acuerdo. Pero si no tiene establecimiento, entonces se tendrá en cuenta el domicilio actual de la parte. Delimitación de la asistencia y supervisión general judicial. La ley modelo prevé la intervención de los árbitros en los siguientes casos: para resolver los asuntos relacionados con el nombramiento y la resolución y la terminación del mandato de un árbitro, la competencia del tribunal arbitral, la nulidad del laudo arbitral, la asistencia de tribunales estatales para la práctica de pruebas, el reconocimiento del acuerdo arbitral, incluida su competencia con las medidas cautelares ordenadas por un tribunal estatal, las medidas cautelares dictadas por el Tribunal Estatal, reconocimiento y ejecución de medidas cautelares y el reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales. Acuerdo de arbitraje. El acuerdo de arbitraje se encuentra contenido en la ley modelo en el capítulo 2, incluido su reconocimiento por los tribunales. Definición y forma del acuerdo de arbitraje. El artículo 7 de la ley modelo define como un acuerdo en el que las partes se someten a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica contractual o no. En los artículos, el artículo 8, el Tribunal Judicial remitirá a las partes al arbitraje si se le presenta una reclamación sobre un asunto que sea objeto de un acuerdo arbitral, a menos que se compruebe que sea nulo, ineficaz o de ejecución imposible, para lo que se requiere que una de las partes lo haya formulado a más tardar antes de presentar el primer escrito sobre el fondo del litigio. Por su parte, el artículo 9 contempla que las medidas cautelares decretadas por los tribunales judiciales en virtud de su derecho procesal será incompatible con un acuerdo arbitral. Las medidas cautelares las debe decretar en última instancia los tribunales de cualquier estado, pero sin invocarse en virtud de la ley modelo. Composición del tribunal arbitral. El capítulo 3 contiene las disposiciones referentes al nombramiento, recusación, terminación del mandato y la institución de los árbitros. En primer lugar, el criterio reconoce la libertad de las partes para determinar el conjunto de normas de arbitraje mediante acuerdo especial del procedimiento que se seguirá, respetando los requisitos fundamentales de equidad y justicia. En segundo lugar, si las partes no llegan a acuerdo o no han resuelto en cuestión determinada, la ley modelo suplirá mediante una serie de normas supletorias para que el arbitraje pueda comenzar y proceder con eficacia hasta que se dirima la controversia. Las decisiones adoptadas por los tribunales no serán apelables. De esta manera, la ley establece que las partes determinan el número y la forma como se nombran los árbitros.
En caso contrario, la norma establece que cuando los árbitros sean tres, cada una de las partes nombrará uno y los dos elegirán el tercero. Si se trata de uno, este será nombrado por la autoridad competente a petición de cualquiera de las partes. Cuando el procedimiento de nombramiento, las partes, los árbitros o un tercero no lleguen a acuerdo o no cumplan con funciones contenidas en el procedimiento a petición de cualquiera de las partes, la autoridad competente tomará las medidas necesarias. Los árbitros solo podrán ser recusados si existen circunstancias que den lugar a dudas justificadas acerca de su imparcialidad o independencia. En el evento que se requiera reemplazar a los árbitros, el procedimiento será el mismo que se utiliza para nombrar los iniciales. Competencia del tribunal arbitral. Las disposiciones se encuentran contenidas en el capítulo 4, artículo 16, en la que se le dan las herramientas a los tribunales para proceder y dirimir el asunto. Facultad para decidir acerca de su competencia. Está previsto en el artículo 16, en donde se adoptan dos principios: el de la competencia, que implica que el tribunal arbitral podrá decidir independientemente acerca de su propia competencia y sobre todas las decisiones que interpongan en contra de la existencia o validez del acuerdo, y de la separabilidad o autonomía de la cláusula compromisoria, el cual supone un acuerdo independiente de las demás condiciones del contrato. Facultad para otorgar medidas y órdenes preliminares. La Comisión aprobó en el 2006 adicionar el capítulo 4A a lo relativo a las condiciones en que podrán otorgarse las medidas cautelares y órdenes preliminares. En la sección 1 se establecen las condiciones en que podrán otorgarse las medidas cautelares que tendrán por objetivo mantener o restablecer el status quo a la espera de que se dirima el asunto, impedir algún daño actual o inminente o el menoscabo del procedimiento arbitral, preservar bienes que permitan ejecutar todo laudo o subsiguiente, preservar elementos de prueba que puedan ser relevantes, pertinentes para resolver la competencia. Las condiciones para que estas medidas prosperen: el solicitante deberá convencer al tribunal de que, de no otorgarse, es probable que se produzca un daño que no pueda resarcirse mediante indemnización, y la posibilidad razonable de que la demanda prospere sobre el fondo del asunto. En la segunda sección regula la solicitud de una orden preliminar y las condiciones para su otorgamiento. Salvo estipulación en contrario, cualquiera de las partes podrá solicitar orden preliminar sin consultar a la contraparte. Se sigue el mismo procedimiento de la medida cautelar para solicitarla. La sección tercera establece medidas aplicables tanto a las medidas cautelares como a las órdenes preliminares. Modificación, suspensión y revocación. Los tribunales podrán tomar acciones sobre las medidas, las órdenes o solicitudes de parte o por iniciativa propia previa notificación a las partes. Exigencia de garantía. Los tribunales exigirán a los peticionarios de las medidas a las órdenes que presten garantía adecuadas respecto de estas. Con relación a las órdenes, el tribunal podrá desistir de estas si considera que son innecesarias o inapropiadas. Bueno, esa fue toda mi exposición. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Baby González Rúa. Yo les voy a hablar sobre la sustanciación de las actuaciones judiciales. Esta la encontramos contemplada en el capítulo número 5, donde se proporciona el marco jurídico para una sustanciación equitativa y eficaz de las actuaciones judiciales. Además, el artículo 18 nos habla sobre los derechos procesales fundamentales de las partes. Aquí debe haber un trato equitativo de las partes como principio básico para garantizar un trato igualitario. Además, el artículo 19 nos habla sobre la determinación del procedimiento, consagra que debe haber una autonomía con que actúan las partes para determinar las normas procedimentales de acuerdo a las necesidades del asunto a dirimir. El artículo 25 nos muestra la rebeldía de las partes, establece que el tribunal arbitral puede continuar con las actuaciones cuando una de las partes no comparezca a la audiencia o no presente pruebas documentales sin invocar causa suficiente. Pronunciamiento del laudo y terminación de las actuaciones. Estas se encuentran contempladas en el capítulo número 6, a partir del artículo 28 al 33, donde el artículo 28 nos habla sobre normas aplicables al fondo de litigio, trata de los aspectos del arbitraje. Aquí el tribunal debe decidir el litigio de conformidad con las normas
de derechos elegidas por las partes. El pronunciamiento del laudo lo encontramos en el artículo 29 al 31. Solo se pronuncia en aquellos en los que los tribunales se encuentran conformados por más de un árbitro. Las decisiones se adoptan por mayoría de votos, exceptuando las de procedimientos donde el árbitro presidente podrá decidir. La mayoría también se aplica a la firma del laudo. Este debe constar por escrito. Debe haber una claridad en la fecha y lugar del arbitraje. Motivo de nulidad. Dentro de los motivos de nulidad, pero antes de tratar los motivos de nulidad, pasamos a la impugnación del laudo. Esta se encuentra en el capítulo 7. Aquí se consignan los motivos de la impugnación y los plazos para ejercer el recurso. La petición de nulidad es el único recurso que procede contra las decisiones arbitrales comerciales internacionales. El artículo 34 establece como 3 meses a la fecha de recepción del laudo para presentar la petición de nulidad. El motivo de nulidad se clasifica en dos categorías. La primera categoría, la aprobado por parte que interpongan el recurso. Eso tiene que ver con los que deben ser aprobados con las partes que interpongan los recursos. Aquí debe haber una incapacidad para celebrar el acuerdo de arbitraje. Que el acuerdo de arbitraje no sea válido, indebida notificación a la parte de la designación del árbitro o de las actuaciones arbitrales, la imposibilidad de las partes de ejercer sus derechos, que el laudo se refiera a cuestiones no sometidas en arbitraje, que la composición del tribunal o el procedimiento arbitral no se ajuste al acordado por las partes. Y la segunda categoría tiene que ver con los motivos del tribunal por lo que procede invocar de oficio. Estas son dos: que el objeto de la controversia no sea susceptible de arbitraje, que el laudo sea contrario al orden público. Reconocimiento y ejecución del laudo. Dentro del reconocimiento y ejecución de laudos se encuentra en el capítulo 8, capítulo 8, se exige un tratamiento uniforme de todos los laudos independientemente del país que sea dictado. El artículo 36 nos habla sobre el motivo para denegar el reconocimiento o la ejecución. Es un motivo de negación, reconocimiento y ejecución del laudo. Estas son las mismas que generan la nulidad, pero se traslada a la legislación interna del país donde se deben reconocer. Buenas noches a todos. Mi nombre es Alonso Luna Silevi y les vengo a hablar sobre el reglamento oficial de arbitraje comercial internacional. Como primera medida debemos basarnos en, pues hablar un poco sobre el fundamento jurídico. De acuerdo a la normatividad Ley 1563 del 2012 nos habla desde el artículo 64 hacia atrás, nos habla sobre el arbitramiento comercial nacional. Posterior a eso, del 64 en adelante, nos habla esa misma normatividad sobre lo que es el arbitramiento internacional comercial, que es el tema que nos compete en este momento. Debe haber, para que se entienda como internacional, se deben tener tres características. Si cumple alguna de esas tres, se considera que se puede realizar o se puede dirimir ese conflicto por un arbitraje comercial internacional. Las cuales son, primero, las partes en un acuerdo de arbitraje tengan al momento de la celebración de ese acuerdo sus domicilios en estados diferentes. Segundo, el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una relación más estrecha
está situada fuera del estado en el cual las partes tienen sus domicilios, o la controversia sometida a decisión arbitral afecte los intereses del comercio internacional. Vamos a hablar un poco sobre cuál es el procedimiento que se debe seguir en un centro de arbitramiento comercial internacional. Como primera medida se necesita una solicitud de inicio de arbitraje internacional. En este caso, el área de arbitraje internacional del centro de arbitramiento recibe un escrito para identificar si conoce todo lo previsto, si contiene, todo lo previsto en el artículo del reglamento de arbitraje del centro de arbitraje a la cual se ha asistido o se ha requerido. Además de verificar que está acompañado por el recibo de pago de los gastos iniciales y de las constancias de envío en la mencionada solicitud a la parte convocada. Una vez realizado todo lo indicado anteriormente y verificando que la solicitud contenga todos los requerimientos, se hayan cancelado los gastos y se haya notificado a la parte, el área de arbitraje internacional solicitará que se cree el caso en el sistema. Segundo, la contestación, después de haber solicitado al centro de arbitramiento o la persona interesada, debe haber una contestación a esa solicitud de inicio de arbitraje internacional. Esa contestación, en este caso, la realizará la parte convocada dentro de los 30 días calendarios, es decir, tiene unos términos perentorios siguientes a la comunicación de la fecha de inicio de la actuación arbitral efectuada por el centro. En este último debería verificar a su vez que el estricto contenga todo lo mencionado en lo que compete a arbitramiento internacional. El tercero es posterior a la contestación, ¿verdad? Es decir, ya que se le ha notificado a la parte y haya contestado la parte convocada, deberá constituirse ese tribunal de arbitramiento. ¿Cómo se constituye? Debe también unos pasos, unos procedimientos, los cuales son primero. Deberá invitar a una reunión de designación de arbitrario, debe convocar a los árbitros que hacen parte de esa jurisdicción o de ese centro de arbitramiento. Constatará que sean nombrados por cada una de las partes en la oportunidad procesales correspondientes. Son las partes aquellas las que pueden nombrar en determinado situación, deben nombrar los árbitros. Se citará a sorteo y se designará directamente. Para llevar a efecto la constitución del Tribunal Arbitral Internacional, se dirimirá el cual, de haber de designar directamente, se constituye ya el Tribunal de Arbitramiento Internacional, que es el órgano competente para dirimir esa controversia. Posteriormente empieza inicialmente el proceso, como bien conocemos nuestros compañeros del área del derecho, ¿verdad? La disciplina del derecho, que debe proceder con un proceso reglado. En este caso, pues el mismo proceso, como lo comenté anteriormente, está reglado por el 1564, la ley del 2012. Este proceso tiene tres partes, las cuales son la parte escrita, oral y una sentencia. En este caso, como sabemos, es un arbitramiento, ¿verdad? Un arbitraje termina con un laudo arbitral. La fase escrita. En esta fase escrita, el tribunal, con apoyo de la Secretaría de Administración Internacional, prepara un proyecto de orden procesal que contiene todas las reglas necesarias para conducir el procedimiento, la forma de notificar a las partes junto con sus respectivas direcciones. ¿Qué quiere decir con esto? Él prepara un proyecto de cómo es el paso a seguir, es decir, un cronograma de cómo es que va a realizar los pasos a seguir, cuáles son las etapas que deben agotar, ¿verdad?
el calendario, la fiación, fecha y hora, es decir, el calendario procesal, el procedimiento a seguir y la forma que se debe notificar la parte. Una vez emitido ese proyecto o ese orden procesal, la Secretaría en conjunto con el área financiera del centro emite una orden administrativa denominada Carta de Instrucción, la cual van dirigida a la parte y contienen de manera discriminada la suma de dinero requeridas en la orden procesal, las cuentas bancarias de la Cámara de Comercio para realizar los depósitos requeridos y el plazo con que cuenta. Sabemos que estos procedimientos no son de tipo gratuito. Estos procedimientos tienen unos costos para pagarle así tanto del proceso, costas procesales, como también los honorarios de en este caso, de las personas que asisten, en este caso, los árbitros. Una vez notificadas las partes, tanto la orden procesal como la carta de instrucciones, empieza a correr de manera simultánea los términos para presentar las demandas. Y esos son términos también perentorios. Debemos recordar de que si no son presentadas entre los términos perentorios, en este caso, caduca, es decir, la acción que debe interponer la persona y efectuar los depósitos requeridos en la carta. En el evento en que ninguna de las partes o solo una de ellas efectúe los depósitos solicitados, el centro se encuentra facultado por disposición reglamentaria para suspender. Es decir, en este caso, si a las dos personas deben aportar con lo que aportar por el procedimiento sobre los gastos del centro del centro de arbitraje, en este caso no faculta, en estos casos tendrá la facultad, faculta al mismo centro de arbitramiento de suspender el proceso. Posteriormente viene en el desarrollo de la fase escrita, tal cual dependerá de los escritos, memoriales y permitidos, todo el procedimiento escrito que haya por demanda, la contestación de la demanda de reconvención, la contestación y cualquier memoriales que se puedan llevar al cabo, hace parte de esa fase escrita. Posteriormente después de dar culminada esa fase escrita, entra la fase oral. En este caso es incorporar al expediente todos los documentos de la frase escrita. Lleva un documento a través de la Secretaría, la cual ya fijará fecha y hora para llevar a efecto las audiencias de prueba en el evento de que la parte así lo solicite. De llevarse a efecto la referida diligencia, se practicarán todas las pruebas solicitadas por las partes en las comunidades procesales correspondientes. Para su citación es necesario que el tribunal haya consultado previamente a la Secretaría la disponibilidad de las salas del centro de arbitramiento. El tribunal concederá a las partes un tiempo para que cada uno presente a sus alegatos o conclusión en la misma audiencia, y si la parte es solicitado, por los árbitros, podrá en este caso interponerse de forma escrita. Posterior a eso llegará el laudo arbitral. Sabemos que el laudo arbitral se da el nombre y es una sentencia, ¿verdad? Que en este caso presta un mérito ejecutivo y a su vez cosa juzgada. En este fase ya culminada toda la práctica de prueba, se solicitará por las partes y escuchadas en audiencia las alegaciones. El tribunal dictará el laudo arbitral, el cual deberá ser emitido dentro del término que prevé el reglamento, efecto o dentro del término fijado por las partes. La Secretaría se encargará de notificar la decisión referida. Una vez recibido el laudo final, la parte contará con el término reglamentario para presentar al tribunal solicitudes tanto de aclaración como de corrección o complementario. Bueno, compañeros, esto es todo lo correspondiente al procedimiento de arbitraje comercial internacional. Espero que les haya sido de mucho provecho y de mucho agrado para su
desarrollo profesional. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Neder Jiménez. El tema que me tocó se trata de la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, Nueva York 1958 y Panamá 1975. Como introducción tendremos las causales, hablaré de que es un principio de máxima eficacia, inversión de la carga de la prueba y eliminación del exequatur. Como ámbito de aplicación tenemos que es amplio y universal. La principal característica de la Convención de Nueva York es su ámbito de aplicación y de alcance universal. Este tratado se aplica al reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales dictados en un territorio distinto de aquel del cual se solicita el reconocimiento, así como lo contempla el artículo primero de la referida convención. Dispone lo siguiente: la presente convención se aplicará al reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales dictadas en el territorio de un Estado distinto de aquel en que se pide el reconocimiento y la ejecución de dicha sentencia, y que tengan su origen en diferencias entre personas naturales o jurídicas. Nos permite facilitar el comercio internacional y favorecer el reconocimiento de laudos arbitrales extranjeros. Por consiguiente, la Convención de Nueva York, que los laudos arbitrales que son dictados en un determinado país puedan ser reconocidos fácilmente en otro Estado. No en vano, un gran número de autoridades han sostenido acertadamente que la Convención de Nueva York tiene un sesgo a favor del reconocimiento, tanto en jurisdicciones de common law como del civil law, entre las que se encuentran Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Irlanda, Singapur, Hong Kong, India, Australia, Alemania, Francia, Suiza, Italia, Holanda, entre otras, han confirmado que la Convención de Nueva York debe ser interpretada a favor del reconocimiento. También tenemos que esta convención dio la eliminación del doble exequatur. La Convención de Nueva York eliminó el sistema de doble exequatur que existía bajo la Convención de Ginebra. Según este último tratado, para que un laudo pudiera ser reconocido, se debía probar que el laudo era firme. Esto fue entendido por las Cortes como que el laudo sea ejecutado en la sede de arbitraje. La Convención de Nueva York contribuyó para la inversión de la carga de la prueba. Invirtió la carga de la prueba sobre la validez del laudo arbitral, creando una presunción de que el mismo es válido. Claro que dicha presunción puede ser rebatida por el demandado. Creó el principio de máxima eficacia. El artículo 7 de la Convención de Nueva York permite que los estados apliquen disposiciones más favorables para el reconocimiento de laudos arbitrales, sea que se encuentre en otro tratado o en su propia legislación nacional. Es claro que el matiz pro reconocimiento de la convención es firme. Establece las máximas causales que un Estado puede utilizar para denegar el reconocimiento de un laudo. La Convención de Nueva York no permite a los Estados que establezcan más causales de las listadas en su artículo 5 para que se deniegue el reconocimiento de laudos arbitrales extranjeros en aras de facilitar el reconocimiento. Podemos concluir entonces, y analizando un poco esta temática, la Convención de Nueva York tiene una marcada tendencia a favor del reconocimiento de laudos arbitrales extranjeros. De esta manera se busca incentivar y no perjudicar el comercio internacional y el flujo de las inversiones transfronterizas. Su ámbito de aplicación es sumamente amplio y busca tener un alcance universal. Hasta aquí mi intervención. Espero aclarar sus dudas por el interno. Muy buenas tardes, mi nombre es Jessy José Torres Rosa. Yo soy estudiante de 9º semestre de la Universidad del Atlántico. Yo le voy a hablar sobre los principios de hidrógeno. Estos principios
establecen por disposiciones generales que son aplicables a los contratos mercantiles internacionales. También puede aplicarse cuando las partes hayan acordado que su contrato se rija por principios generales del derecho a leyes mercatorias o expresiones semejantes. Hay una libertad de contratación. Las partes son libres para celebrar un contrato y para determinar su contenido. Existe una libertad de forma. Nada de lo expreso. Otro principio requiere que un contrato o declaración o acto alguno pueda ser celebrado o aprobado conforme a una forma en particular. El contrato puede ser aprobado por cualquier medio, incluidos los testigos. Tiene un carácter vinculante. Pero los contratos válidamente celebrados son obligados para las partes. Solo pueden ser modificados o adquiridos conforme a lo que él disponga, por acuerdo de las partes o por algún otro modo conforme a los principios. Tiene unas normas de carácter imperativo. Estos principios no restringen la aplicación de normas de carácter imperativo, sean de origen nacional, internacional o supranacional, que resulten aplicables conforme a las normas pertinentes. Diapositiva 2. Exclusión o modificación de los principios por las partes. Las partes pueden excluir la aplicación de estos principios, así como derogar o modificar el efecto de cualquiera de sus disposiciones, salvo en ellos se disponga algo diferente. La interpretación e integración de los principios. En la interpretación de estos principios se tendrá en cuenta su carácter internacional, así como su propósito, incluyendo la necesidad de promover la uniformidad de su aplicación. Las cuestiones que se encuentren comprendidas en el ámbito de aplicación de estos principios, aunque no resueltas expresamente por ellos, se resolverán en lo posible según sus principios generales subyacentes. En estos principios debe haber buena fe y lealtad negocial. Las partes deben hacer con buena fe y lealtad negocial en el comercio internacional. Las partes no pueden excluir ni limitar este deber. Las notificaciones. Cuando sea necesaria una notificación, esta se hará por cualquier medio apropiado según las circunstancias. Las notificaciones surtirán efecto cuando llegue al ámbito o círculo de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que llegará a su establecimiento, empleo o dirección postal. Incluye toda declaración, demanda, requerimiento o cualquier otro medio empleado para comunicar su intención. Diapositiva 3. Existe un modo de perfección. El contrato se perfecciona mediante la aceptación de una oferta o por la conducta de las partes, sea suficiente para manifestar un acuerdo. La definición de una oferta. Una es la propuesta para celebrar un contrato que constituye, si es suficiente, precisa e indica la intención del oferente de quedar obligado en caso de aceptación al retiro de la oferta. La oferta surte efecto cuando llega al destinatario. De cualquier otra forma, sea irrevocable, puede ser retirada si la notificación de su retiro llega al destinatario antes o al mismo tiempo de la oferta. Si el destinatario puede razonablemente considerar que la oferta es irrevocable o haya actuado en consonancia con dicha oferta. Diapositiva 4. El otorgamiento de las facultades por el representante puede ser expreso o tácito. Hay una representación aparente. Cuando un representante actúa en el ámbito de su representación y el tercero sabía o debiera haber sabido que el representante estaba actuando como tal, los actos del representante afectan directamente las relaciones jurídicas entre el representado y el tercero, sin generar relación jurídica alguna entre el representante y el tercero. Ahora, esta relación solo afecta entre el representante y el tercero, pero cuando el consentimiento del representado y el representante asume la posición de la parte contratante, existe una afectación jurídica en ese entorno. La representación oculta es cuando un representante actúa en el ámbito de su representación y el tercero no sabía ni debiera haber sabido que el representante estaba actuando como tal. Los actos del representante afectan solamente las relaciones entre el representante y el tercero. Diapositiva 5. El representante actúa sin poder lo excede. Sus actos no afectan la relación jurídica entre el representado y el tercero. Más sin embargo, el tercero tiene la convicción razonable que el representante tiene la facultad para actuar por cuenta del representado y que él representa está actuando en el ámbito de ese poder,
El representado no puede invocar contra el tercero la falta de poder del representante. Existe ciertas responsabilidades del representante sin poder encendiéndolo. Un representante actúa sin poder o encendiendo es responsable aparte de ratificación por el representado. De la indemnización que coloque el tercero en la misma situación en que se hubiera contratado si el representante hubiera actuado con el poder excesivo. Hay otra subrepresentación. El representante tiene la facultad implícita para designar un subrepresentante a fin de realizar actos que no puede razonablemente esperar que el representante realice personalmente. Diapositiva 6. La validez del mero acuerdo es cuando todo un contrato queda perfeccionado y modificado o rescindido con el mero acuerdo de las partes sin ningún requisito adicional. Luego, una parte puede anular un contrato si fue inducida o celebrado mediante maniobra dolosa de la otra parte, incluyendo palabras o prácticas cuando dicha parte omitió dolosamente. Intimidación. Una parte puede anular un contrato si fue inducida, celebrado mediante una amenaza injustificada de la otra parte, la cual tomando en consideración las circunstancias del caso. Diapositiva 7. Existe una restitución. En caso de anulación, cualquiera de las partes puede reclamar la restitución del entregado conforme al contrato o a la parte del contrato que haya sido anulada, siempre que dicha parte restituya al mismo tiempo lo que recibió en base al contrato o a la parte del contrato que fue anulada. Puede exigir una compensación por los gastos que fueron razonablemente necesarios para proteger y conservar el recibo. Puede haber daño y perjuicio independientemente de que el contrato no sea anulado o la parte que conoció o debe haber conocido la causa de anulación se encuentra obligada a resarcir la otra, los daños y perjuicios causados, colocándole en la misma situación celebrando el contrato. Diapositiva 8. Interpretación de la declaración y otros actos. La declaración y otros actos de una parte se interpretará conforme a la intención de esa parte siempre que la otra parte la haya conocido o no la haya podido ignorar. Hay ciertas circunstancias relevantes como son la negociación previa entre las partes, la práctica entre ellas, que hayan establecido entre sí los actos realizados por las partes con posterioridad a la celebración del contrato, la naturaleza y finalidad del contrato, el significado comúnmente dado en los términos y expresiones respectivos como racional. Y existe una discrepancia lingüística. Cuando un contrato es redactado en dos o más versiones legales, primará siempre el que fue redactado originalmente. Diapositiva 9. Las obligaciones implícitas. Las obligaciones pueden derivarse de su naturaleza y la finalidad del contrato. Las prácticas establecidas entre las partes y los usos, la buena fe y la lealtad negociable. El sentido común de obligación implícita, la naturaleza y finalidad del contrato. Las prácticas establecidas entre las partes y los usos. Existen dos tipos de condiciones que un contrato es una obligación que pueden ser condicionadas si depende de un evento futuro e incierto. Un momento de cumplimiento. Una parte debe cumplir sus obligaciones si es fijado en terminales por el contrato. Y si el periodo del tiempo es fijado o determinado por el contrato en cualquier momento dentro de tal periodo. Diapositiva 10. Suspensión del cumplimiento. Cuando las partes han de cumplir simultáneamente, cada parte debe suspender el cumplimiento de su prestación hasta que la otra ofrezca su prestación. Cuando las partes han de cumplir de modo sucesivo, las partes que han de cumplir después pueden suspender su cumplimiento hasta que la otra parte pueda hacerlo lo primero. La subsanación del incumplimiento, la parte cumplidora puede subsanar su cargo cualquier incumplimiento siempre y cuando exista. Notifique su demora injustificada en la parte de la forma y el momento del resto de subsanación. La subsanación sea apropiada a las circunstancias. La parte perjudicada de carácter entero y legítimo. Dicha subsanación se lleva a cabo sin demora y los derechos de la parte perjudicada sean incompatibles con el cumplimiento de la parte cumplidora. La parte perjudicada puede suspender su propia prestación pendiente a la subsanación. A pesar de la subsanación, la parte perjudicada conserva el derecho de reclamar el resarcimiento por el retraso y por el daño causado o que no pudo ser evitado por subsanación. Muchas gracias. Esto fue una pequeña síntesis de algunos principios.